Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muchas gracias por su participación. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Esta encuesta se realiza a partir de enero del 2023 con autorización del directorio del Banco Central, quien aprueba la realización de encuestas al sistema financiero sobre la situación general del crédito. Esta encuesta busca complementar otros estudios que tiene el Banco Central del Paraguay sobre los datos de las entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los cambios de política en la concesión de créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta sobre situación general del crédito se realiza a 25 instituciones financieras, de las cuales el 60% son bancos, el 28% son financieras y el 12% son entidades de crédito. Esta encuesta se realiza en forma trimestral y los datos se presentan en forma agregada respetando la confidencialidad de la información. Si la encuesta es enviada los primeros días de abril, julio, octubre y enero para el trimestre anterior. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y la expectativa del crédito, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y permiten evaluar el desempeño actual y las expectativas para cada sector para los próximos meses. Como siempre, esta encuesta está dividida en 5 partes. Ahora vamos a presentar, el análisis sectorial, en donde presentamos las respuestas para cada sector y los índices de situación. En cuanto a la primera pregunta, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses? Con esta pregunta se calcula el índice de situación para cada uno de los sectores que tenemos en pantalla. El índice de situación más elevado fue el de consumo debido a estas respuestas. El 56% de los encuestados opinó que el crédito al consumo aumentó, el 40% opinó que no cambió y el 4% opinó que disminuyó. Los sectores que presentaron el nivel más bajo en cuanto al índice de situación fueron industria y construcción. En cuanto a industria, debido a estas respuestas, el 28% indicó que el crédito a este sector aumentó, el 60% aumentó que no cambió y el 12% aumentó que disminuyó. En cuanto a construcción, indicó que el crédito aumentó en estos últimos 3 meses, el 52% que no cambió y el 16% indicó que disminuyó. Aunque fueron los índices más bajos, los mismos alcanzaron 58, el valor de 58, como veremos más adelante. En el cuadro de abajo tenemos las respuestas de cómo ha aumentado el crédito, que tenemos acá también, en los últimos 3 meses, es decir, a diciembre. Y en la columna anterior, cómo ellos esperaban que aumente el crédito para los siguientes 3 meses. Es decir, estamos hablando de diciembre del 2023 en ambos casos. Y como vemos, en la mayoría de los casos, en el tercer trimestre, las expectativas fueron más altas de lo que realmente ocurrió en diciembre del 2023, salvo en el caso de ganadería, que fue igual. También en el desempeño del crédito, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores que tenemos en pantalla para los próximos 3 meses? Con esta consulta se calculan los índices de expectativa para cada uno de estos sectores. La expectativa global fue de 67.8. El índice de expectativa más alto presentó el comercio, que fue de 78, como veremos más adelante, debido a estas respuestas. El 64% de los encuestados opinó que el crédito estaría aumentando para el sector comercio, el 28% que no cambiará y el 8%
indicó que el crédito estaría disminuyendo para este sector, mientras que el índice más bajo fue para pequeñas empresas debido a estas respuestas. El 32% de los encuestados opinó que el crédito estaría aumentando en los próximos 3 meses, el 60% que no cambiará y solo el 8% que disminuirá. El índice de expectativa de este sector alcanza 62, si bien es el más bajo de todos los sectores, se encuentra todavía en zona de optimismo. En el cuadro de abajo tenemos las respuestas de aumentará en el cuarto trimestre para los próximos 3 meses y en el tercer trimestre para los próximos 6 meses. Es decir, nos estamos refiriendo al mes de marzo del 2024. Y vemos que el porcentaje de respuestas de aumentará se incrementa al aumentar el horizonte de tiempo, al disminuir, perdón, en el caso de industria y comercio, mientras que en el caso de vivienda, el mismo se mantiene. En los otros sectores, agricultura, ganadería, construcción, consumo y pequeñas empresas, vemos que en el cuarto trimestre los porcentajes son menores que el del tercer trimestre. Es decir, los mismos disminuyen a medida que disminuye el horizonte de tiempo. En cuanto a las perspectivas sobre el crédito por sectores para los próximos 12 meses, tenemos las respuestas en pantalla. Así, el 64% de los encuestados opina que estaría aumentando los créditos al consumo y el 36% opina que estaría manteniéndose en el mismo nivel. En el caso de comercio, el 56% de los encuestados opina que el crédito aumentará y el 40% se mantendrá igual y el 4% disminuirá. Lo mismo que vivienda e hipoteca, el 56% opina que estaría aumentando y solo el 44% que se mantendría. En cuanto a los índices de situación y expectativa de confianza de todos los sectores, así como recién acabamos de presentar, los índices de situación y expectativa por sector, los mismos tienen un índice global, de tanto de situación, de expectativa como de confianza, y que vamos a ir presentando de forma individual más adelante. Así vemos que el índice de situación en el cuarto trimestre del 2023 alcanza el valor de 67, el de expectativa 67.8 y el de confianza 67.4. Los mismos son superiores al cuarto trimestre del 2022. En cuanto a cada uno de los sectores, tenemos en pantalla los índices de situación, expectativa y confianza, tanto de agricultura como de ganadería, y cada uno de estos índices son superiores al del cuarto trimestre del 2022 y todos se encuentran en zona de optimismo. En cuanto a los índices tanto de situación como de expectativa de la industria y el comercio, tenemos que el índice de situación alcanza un valor de 58. Si recuerdan, habíamos dicho que era el índice de situación más bajo comparado con los demás sectores junto con el de construcción, pero se encuentra en zona de optimismo. En cuanto a comercio, el índice de expectativas, habíamos dicho que era el más alto, como ven es de 78, claramente superior al del trimestre anterior. Y los mismos presentan variaciones diferentes. El caso de situación, en ambos casos es levemente inferior y expectativa y confianza son superiores al del trimestre anterior. En el caso de vivienda, todos los índices mejoran, tanto el de situación como de expectativa y confianza con respecto al cuarto trimestre del 2022. Y construcción, como ya habíamos dicho recién, es el que presenta el índice de situación más bajo junto con el de industria. Ya habíamos dicho que había alcanzado un valor de 58. También en este caso, el índice de situación disminuye con respecto al año anterior, el de expectativa se incrementa y el de confianza disminuye levemente. En el caso de consumo, como habíamos dicho en el caso de las respuestas, el consumo presenta el índice de situación más alto y vemos que es de 76, claramente superior al al cuarto trimestre del 2022. Si bien el de expectativas es levemente inferior, el de índice de confianza también logra un
nivel superior al del cuarto trimestre del 2024. En cuanto a pequeñas empresas, tiene el índice de expectativa más bajo, como ven, es de 62, levemente inferior al del año pasado, mientras que el de situación es superior y el de expectativa levemente inferior otra vez. En cuanto a los índices de expectativas sectoriales para los próximos 3, 6 y 12 meses, como ya dijimos, comercio es el que tuvo la expectativa más alta para los 3 meses. También comercio es quien tiene la expectativa más alta para los próximos 6 meses y es consumo quien tiene la expectativa más alta de crédito para los próximos 12 meses. Para cada uno de estos periodos, tanto de 3 como de 6 y de 12 meses, todas las expectativas se encuentran por encima del nivel neutral en zona de optimismo. Ahora vamos a dar los resultados de la encuesta de las preguntas que no fueron utilizadas para la elaboración de estos índices. Así tenemos, la primera pregunta dice, ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Vemos que el 72% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación, el índice es igual, el porcentaje, perdón, es igual al del trimestre anterior y claramente superior al del cuarto trimestre del 2022, mientras que el 16% es indiferente y el 12% dice estar en desacuerdo. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles son los aspectos que usted considera primordiales al momento de evaluar la situación coyuntural para otorgar créditos? Vemos que en el cuarto trimestre del 2023, el 47.3% opina que es el factor económico, el 20.7% el climático, el 14.7% el político, el 10.7% el jurídico y solo 4% al factor social y el 2.7% a un factor laboral. Vemos que desde el principio de la encuesta sigue teniendo mayor importancia el factor económico. Si la economía en general mejora y consecuentemente la demanda de los créditos aumentara, según su opinión, ¿cuál es la situación que se podría presentar dándole estas opciones? El 64% de los encuestados opina que se atendería la demanda del crédito sin mayores inconvenientes, mientras que el 32% opina que se atendería medianamente la demanda del crédito y solo un 4% opina que no se podría absorber la demanda de crédito. Si su entidad presentara un exceso de recursos, ¿a dónde lo destinaría? Dándole estas opciones, vemos que en el cuarto trimestre del 2023, el 28.7% lo destinaría a préstamos a empresas privadas, el 24.7% a inversiones en IRM, el 12% a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, el 8% a préstamos a entidades financieras, el 7.3% a inversiones en bonos privados y un 6% lo destinaría a un aumento de capital entre los destinos más importantes de los excesos de recursos. En los últimos créditos concedidos, ¿cuál ha sido el factor más importante a la hora de conceder el crédito? Dice la pregunta. Y vemos que el 60% de los encuestados opina que es el historial del cliente. Este es el porcentaje que se mantiene como el porcentaje de respuestas como más importante desde que empieza la encuesta, seguido por un 28% de bajo riesgo del crédito y comparten un 4% los plazos del crédito, la garantía real existente y la rentabilidad del proyecto. Se pide a los encuestados que ordene las siguientes actividades según su criterio de riesgo. Y vemos que préstamos para el consumo son los que tienen mayor riesgo, seguido con préstamos de microcrédito para MIPYMES, con un 16.1% y 15.9% de respuestas. Mientras que los menos riesgosos serían la colocación en IRM e inversión en bonos de tesoro o con garantías del tesoro en un 6.3% cada uno de ellos. En cuanto
Cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tienen en cuenta? Dice la pregunta. Vemos que el 31.3% de los encuestados tienen en cuenta el flujo de caja del proyecto, seguido por un 16.7% a utilidades o ingresos recientes de la empresa. Los que son menos importantes son el pago del IVA con un 2.7% y el balance del negocio muestra bajas utilidades con un 4%. En cuanto a acciones y situaciones que son necesarias para aumentar el crédito en la economía, vemos que el 24.7% de los encuestados dice que existe la necesidad de proyectos de inversión rentables, el 24% de mejor información sobre los prestatarios, el 18.7% una disminución en las tasas de interés activas, un 10% mayores y mejores garantías y un 7.3% estabilidad de la moneda e inflación controlada entre los factores más importantes. Ante la pregunta, ¿cuáles son los principales factores que pueden impedir la concesión de una mayor cantidad de crédito al sector privado? Vemos que el historial del cliente es el más importante desde el principio de la encuesta. En el cuarto trimestre del 2023, el 36% de los encuestados optaron por esta opción, el 24.7% optó por la opción de falta de información del cliente, el 20% por proyectos no rentables y el 10% por escasa garantía por parte del prestatario, entre los factores más importantes. En cuanto a los limitantes para conceder créditos a largo plazo, también se mantiene como el más importante la escasez de depósitos a largo plazo desde el principio de la encuesta. Específicamente en el cuarto trimestre del 2023, el 48% de los encuestados optaron por esta opción, seguido por el 32% que es falta de garantías y un 12% que sería las tasas variables. En los últimos créditos concedidos, ¿cuál ha sido el factor más importante a la hora de conceder ese crédito? Dice la pregunta. Y vemos que el 88% de los encuestados opina que es el ingreso en la misma moneda. Perdón, no, esta no es la pregunta. La pregunta es condiciones para préstamos en moneda extranjera, perdón. Y el 88% es el ingreso en la misma moneda por parte del prestatario y solo un 12% opina que es la actividad a la cual está destinada el crédito. En cuanto a los créditos por tipo de deudores, tenemos que tienen mayor acceso al crédito. Las grandes empresas en un 96% opinan esto, y mientras que el 68% opina que las microempresas tienen un bajo acceso al crédito, seguido por un 60% de los créditos a las familias y el microcrédito personal. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses, vemos que el 96% de los encuestados opina que no cambió, mientras que el 4% opina que aumentó. A este 4% se le pregunta por qué habría aumentado estos requisitos en los últimos 3 meses y la opinión de los mismos fue una menor tolerancia al riesgo. La misma pregunta para los próximos 3 meses, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses? El 88% opina que no cambiaría y un 12% opinó que estaría aumentando. A este 12% se les pregunta por qué y también responden que es por una menor tolerancia al riesgo. En su institución, ¿se han rechazado créditos en los últimos 3 meses? El 84% dice que sí. Se le pregunta por qué. Y vemos que un 35.7% opina que es debido al historial crediticio de los tomadores de crédito, el 33% debido a dudas sobre la posición financiera de la empresa o persona aplicante,
El 17.5% divide la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito entre los motivos más importantes para el rechazo de los créditos. En cuanto a los comentarios de los tomadores de crédito, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones, dice la pregunta, y el 40% de los encuestados están de acuerdo en que las tasas son muy elevadas, el 24% en que existe mucha burocracia, el 16% que los requerimientos son muy complejos y el 12% el monto disponible no es suficiente. En cuanto a los comentarios finales, haciendo un breve resumen de todo lo que ya dijimos, tenemos que en el cuarto trimestre del 2023, el 72% de los encuestados responde que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior en 22 puntos porcentuales al observado en el cuarto trimestre del 2022. En términos agregados, en el cuarto trimestre del 2023, el índice de situación exhibió un leve incremento al verificado en el tercer trimestre con el 2023, en tanto que el índice de expectativas mostró una mayor disminución durante ese mismo periodo. Con este resultado, el índice de confianza se redujo respecto al trimestre anterior. No obstante, al comparar estos índices con el mismo periodo del año 2022, los mismos tanto situación, expectativa como confianza presentaron aumentos. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de créditos para los próximos 3, 6 y 12 meses permanecen en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural de créditos sigue siendo el aspecto económico prácticamente desde que empieza la encuesta. La falta de historial del cliente y la información crediticia son los principales factores que impiden la concesión del crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron la necesidad de la presentación de proyectos de inversión rentables y mejorar la información de los prestatarios como los factores más importantes. Ante la existencia de un exceso de recursos financieros, se señaló que el principal destino sería el crédito a las empresas privadas, seguido por inversiones e instrumentos de IRM como los destinos más importantes. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para conceder crédito fueron el crédito al consumo y los microcréditos para MIPYMES. Por otro lado, las inversiones en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro y las colocaciones de IRM fueron consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses aumentará mostró un incremento respecto al tercer trimestre 2023 y al cuarto trimestre 2022. Los encuestados señalaron que los tomadores de crédito manifiestan que las tasas de interés son muy elevadas, que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito y que los requerimientos son muy complejos.